Arratsaldeon entzuleok eta ongi etorri alerta gorrira. Zazpigarren denboradiko bigarren saioa daukagu gaur. Hemen Bilbao la Vieja, Bilbin, ongi etorri partze. Kaixo. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos una semana más, hasta Bilbao la Vieja, que nos hemos venido, nada menos que hasta la Kulturetxea de Bilbi. Tenemos público y todo, que se puede hacer oír de alguna manera. No hace falta que den aplausos, venga, va. Venga, No. dale un aplauso. Uno. Ha habido más de uno. Lo ha captado. Sí. Si no, luego metes algún recurso de esos. Eso es. No vamos a decir la trampa. Bueno, pues aquí estamos en la Kulturetxea de Bilbao la Vieja, nada menos, un lugar de esos entrañable que se mantiene abierto al barrio, contra viento, marea y alguna que otra inundación también en su día. Y alguna que otra mañanita de fiestas de Bilbo también por estas zonas, hay que decirlo todo. Hay que bueno, decirlo te todo. refieres a Bilbao la Vieja, al barrio, no a este lugar en concreto. Bueno, tampoco hace falta contarlo todo. No. Vale, muelle de Urasurrutia, me cuesta. Muelle de Urasurrutia. ¿De dónde vendrá esa palabreja? Urasurrutia. ¿Será un conde o algo? ¿Un marqués? Siempre son condes, topónimo. marqueses, imperialistas, siempre. Esto, en un minuto. A ti y a mí no nos van a poner una calle. Espérate, O sea, bueno, espérate, de que momento. todavía Hay mucho que mascar. Todavía hay que ver muchas cosas. No nos van a poner una calle. Bueno, y si nos ponen una calle, a saber qué calle. O sea, donde se tropieza todo el mundo, yo qué sé. La que está llena de La calle de la misericordia. orines. Ya te Bueno, digo. pues aquí empezó un poco todo lo de Bilbao. ¿Tú no has visto el escudo del Atleti? ¿Qué aparece en el escudo del Atleti? El puentecito. Puente de con San la iglesia. Antón, la iglesia. Esa peña de color claro sobre la de que descansa el mercado de la Ribera y que da el nombre al barrio de Achuri o Aitzuri. Achuri, pero que viene de ahí. O sea, se supone que sobre el mercado, o sea, debajo del mercado de la Ribera había una especie de peña enorme. Buenas fiestas. Yo estoy rollo festivo. Tú estás con lo tuyo. Yo estoy con lo mío. Estoy con la J. Espérate, mira, lo del muelle Urasurrutia. El muelle Urasurrutia de Bilbao tomó su nombre de la calle Urasurrutia, que a su vez se llama así por una fuente que existía en la zona. El significado quiere decir aguas lejanas, claro, Urasurrutia, claro. Qué cosas, qué juego de palabras. Sí, pues que había una fuente aquí. Bueno, pues mira, ya lo tenemos. Ni conde, ni marqués, ni nada. Un topónimo euskaldun, como Achuri, que estábamos diciendo. Y bueno, también minería, mucha minería. Hay un libro sobre Repélega, ese populoso barrio de Portugalete, Que se hacía chacolí también. que se hacía chacolí. Y el libro se titula Cuando todo esto eran campas. Y cuenta un poco pues la evolución del barrio, desde esa época en la que había 4 caseríos, campas, y ahora pues fíjate tu Repélega. Joder. Bueno, que alguna campa queda, Alguna queda, resiste ahí al invasor. Sí, Está el invasor, centros comerciales, todo este tema. Bueno, oye, el sonido mejoraremos respecto al anterior programa, ¿no? Porque lo estoy escuchando Y un poco fíjate, raro. Sí, un poco como, pero tú tranquilo. Sí. En el anterior que dijimos, lo importante es el sonido. Y Lo importante es el sonido y a tomar por saco. Lo que peor fue en todo el programa. Bueno, Sí. lo importante es la belleza. Eso a es, ver, eso a ver qué pasa ahora. Bueno, ese barrio, o sea, ese libro sobre Repera, cuando todo esto eran cámaras, eran campas, pues podríamos decir que en Miribilla todo esto eran minas, ¿no? Porque al final, bueno, Miribilla está sobre Bilbao la Vieja y bueno, pues hasta hace 4 días eso eran restos de, pues eso, de minas antiguas abandonadas y fíjate tú qué pedazo de barrios han sacado allí de la manga. Ahora me Sí. escucho mejor. ¿Te escuchas mejor? Sí, un Es saludo que para la audiencia que me escucha mejor. No hay nada como tocar botones. Sí, hay que tocar las teclas Hay que adecuadas tocar en la cada tecla momento. adecuada en cada momento. Muy bien, Parche, Efectivamente. muy bien. Caída de dominó. Eso es. ¿Ponemos 2 rombos? O... Venga, vete al grano, Vale. vete al grano del día. Bueno, pues que algún día haremos un especial Bilbao la Vieja con las fuerzas vivas del barrio y algún historiador o historiadora de esos programas que nos gusta hacer a nosotros, que nos introducimos un poco en la idiosincrasia, como el que hicimos en Recalde con los chavales de Charry. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Sí, Ahora sí, van a hacer, por cierto, han anunciado, van a montar una fiesta en Esquerralera, encima, en Sastraca. Para el tema de las sanciones de. Imagino que las multas y los detenidos que hubo el día del desalojo, Sí. en el Gasteche de Recalde, pues en Sastraca van a hacer una fiesta que aún no han anunciado los grupos, pero se han anunciado la fecha y el día, que no me Ya. acuerdo, pero si os metéis en sus redes, lo veréis. Muy bien, muy bien. Cuidado con meterse en las redes, que luego hay que salir. Luego hay que seguir de las ellas, redes como el también deporte, son para lo que son. entras y luego no. Bueno, pues no sé, comentamos un poquito lo que nos ha dejado la semana. No sé ni por dónde empezar. ¿Qué? ¿Vamos a saco ya? Con el tema, a saco. con el tema de la archancha. Venga, no sé. Zupiría. Porque Zupiría. Enchu. Es de Bilbao, ¿no? Euskadi, Euskaldun. No sé. Por ahí dicen que Subiría, no. no. Por ahí dicen que no. A ver, ¿de dónde subiría? ¿De dónde? Supiría. No se te escucha.
Hernani. Bueno. Un horrible sueño. Supiría. No sigas. Ya está. Ojo, fíjate. Me acuerdo de él cuando la pandemia y toda la movida que le llamábamos el chiquitero. Bueno, le llamabas tú. Bueno, le llamaba yo todo el rato. Se metió entre ceja y ceja. Se le metió al Zupiría. Que qué suerte tenéis los que se os puede meter algo entre ceja y ceja, ¿eh? Cuidado también. Por el tema de que siempre salía con los coloretes. ¿Te acuerdas? Salía ahí. Sí. Por las restricciones, ahí con los coloretes y tal. Y míralo, güey. Mira que es polifacético este hombre, ¿eh? Míralo Él ahora. es filólogo de posición de formación. El hombre de la igualdad. Igualdad. Ni fascista ni antifascista. Ese es situarte. Bueno, sí, claro. Ahí lo tienes. Hay que estar en medio. Hay que estar. El centro democrático. Como decía el PNV, tú. Sí, es un militante del PNV ya fallecido de Portu. Ni de izquierdas ni de derechas, del PNV. Pues del centro, del pueblo. Bueno, no sé, votos a favor de la Archancha entre el público. Que levante la mano. Parece que aquí no. Votos en contra. Bueno, no sé si está bien o está mal someter a la valoración popular el papel de la Archancha en las últimas semanas, pero bueno, que... Si no, ya tenemos el correo, si no para... El correo. Es que está dando, Correo, cuidado, El correo, una vez que pones la lupa de analizarles como que realmente son un instrumento de la burguesía para mantener a la gente ya lo ves tal, todo. Ya te encajan todas las piezas. Te encaja la pieza. Y dices, porque el correo, ¿quién es? Del PSOE no es. Del PNV tampoco. De la izquierda sale, bueno, menos todavía. De la abstención tampoco son. Del PP tal. Y al final dices, es que el correo es el según correo. a quien afecte también les puede valer. Es Neguri, el correo es Neguri. Es Neguri. El correo es Neguri. Nos está Calle... Eso es. Bueno, eso, que no sabemos si que un pueblo que quiere ser libre, que esté concienciado, que esté activo, critique el papel de su policía, pues no sé si es bueno o es malo. Por ejemplo, lo que ha pasado esta semana, que la policía vaya a dar o quiera dar una charla en la universidad y los estudiantes digan que en la universidad no quieren charlas de policías, no sé si es bueno o es malo. O que la gente critique un dispositivo policial como el de Gasteiz, en el que se ha visto claramente como la Archancha lo que hace es mano dura con los antifascistas y connivencia y cero actitud, vamos a decir, violenta con los miembros de Falange. Pues no sé si criticar eso es bueno o es malo. O sea, al final se puede criticar a la Archancha, se puede decir que queremos su disolución porque es un cuerpo policial que a estas alturas está completamente contaminado. No sé, Bingen, ilumínanos. Que se ilumine, ¿Se puede criticar? Hoy no sé, hoy pensaba que iba a salir con toda la artillería y de momento no sé. No nos ha dejado ni un triste titular. Se ha tirado 10 días ahí, bumba y hoy no, estábamos todos esperando a ver qué soltaba. Sí, yo pensaba que ya iban con el cubata en mano ahí y de momento, pero algo liarán ya estos. Bueno, un recuerdo desde aquí también a todos los jóvenes que han sido agredidos, que han sido detenidos, que han sido golpeados, y en especial a Aritz Ibarra, ¿no? Que además ha tenido una actitud muy valiente, pues reivindicando también. Pues bueno, reivindicando un papel también, el papel del antifascismo en cierta manera, ¿no? Sí, o sea, que tampoco hay que estar... Que eso es. Recordamos que fue identificado después de la rueda de prensa con un gran dispositivo. Identificaron también a los familiares y amigos que grabaron en ese momento. Pues bueno, la actitud de la Archancha democrática y de centro. El centro comercial. Sí, bueno. Pues eso, que no sabemos hasta cuándo va a aguantar el filólogo Hernaniarra, Bingen subiría, esta defensa a ultranza de una policía que ya ni el propio PNV controla, o por lo menos que no controla como les gustaría y que cada vez está más infiltrada claramente por fascistas abiertamente españoles o por niñatos supuestamente apolíticos de gimnasio que solo saben dar hostias. O sea, lo que yo me pregunto, que es un poco lo que me está pareciendo a mí que últimamente. No sé si voy a saber contestarte. No, podemos lanzar una pregunta al aire. Una pregunta al aire. Bueno, ahora viene enseguida también un candidato a tertuliano que tenemos por aquí esperando. La gente, hoy tenemos sorpresas también. Tenemos aquí, bueno, pues se ha abierto el casting de nuevos tertulianos para la nueva temporada de Alerta Gorría y ahora enseguida tenemos aquí la primera entrevista profesional ante las cámaras para que luego, si hay reclamaciones, pues no se pueda decir que... La pregunta. Beca. Bueno, pues que si va a ser el odio al ciervo lo que cuestione a esta Archancha, que está completamente podrida ya. O sea, como entre ellos no se aguantan y como entre ellos no se entienden y no hay nada que les una, porque antes era la fidelidad al partido, pues a ver si va a ser la alergia al ciervo, el odio al ciervo, ¿no? Porque es un lenguaje que ellos usan cada vez utilizan más entre ellos, ¿no? Y abiertamente, pues sí, eso va a ser lo que les una. Más que nada para saber a qué atenernos, ¿no? Pues todos los cérvidos y rumiantes, gamos, gacelas, etcétera, que pueden andar un poquito por ahí por el campo paciendo tranquilamente o echando alguna carrerita.
sea, tampoco... Ahí queda la pregunta. ¿Le preocupa más a la Archancha, le preocupa más al PNV, le preocupa más a los poderes políticos de Euskadi la organización popular antifascista y combativa, o le preocupa más el fascismo españolista que cada vez campea más abiertamente por nuestros barrios, por nuestros pueblos, cada vez se esconde menos y cada vez hila más con ese discurso que promueve el correo y medios de comunicación similares? O sea, esto forma parte de un todo realmente. Está dejando la burguesía que estos escuadrones vayan poco a poco cogiendo cierta relevancia, cierto protagonismo. Perdona, que te interrumpí. No, es que se me ha venido a la cabeza el Vito Killers, sin más. Con lo de la universidad y todo esto. Vale. Nada, que sin más. Bueno, pues así está el asunto. Luego está el rollo este que se traen por dar un salto, entre el gobierno de España, Trump, la OTAN, que si cumple España, que si no cumple, es como un rollo raro, ¿no? El que hay ahí. O sea que... No sé yo cómo va a acabar esto. A mí el que me tiene loco es el Reuters, el secretario general. O sea, de los secretarios generales que llevo conocido, este es el que más me está flipando realmente, porque es como un tiburón del imperio, o sea, como un títere que le han puesto ahí, pero que el tío se lo cree, o sea, ejerce de... Oye, Zapatero, mira ¿dónde estoy yo ya, Sánchez, sí. Os la va a liar a la peña, como os la ha liado con lo de la flotilla. Oh, la flotilla. Con esto de, envío un barquito ahí, un buque ahí, toda la peña, esa izquierda ahí, que envía, está haciendo. Y luego, ¿qué pasó? Que cuando quedaba 200 millas, se dio la vuelta, ¿no? Pues lo mismo con todo, pues lo mismo va a pasar con la OTAN. Está diciendo que no va a subir el gasto militar, que esto, que lo otro, que no sé qué, y cuando menos te lo esperes, va a hacer ahí una transformación Pokémon y vais a tener el gasto militar, metido hasta las trancas. A ver, yo creo... Por hacer un análisis simplista, o sea, por no ponerlo muy difícil también, o sea, por un lado, el gobierno de España sabe de sobra que el aumento del gasto militar puede provocar un estallido social importante, no porque haya mucha conciencia antiimperialista, sino por los recortes sociales que supondría. Al final, esto son habas contadas y si tengo que invertir el dinero, tengo que gastar dinero en una cosa, lo tengo que descontar de otra. Saben que puede pasar eso, pero por otro lado, pues cuando dicen que es un socio fiable, pues evidentemente, o sea, España lleva plegándose a los intereses de la OTAN desde hace ya muchos años, ¿no? Desde que entraron, luego el PSOE se subió al carro del atlantismo, etcétera. Yo lo que me pregunto es si realmente va a ser la OTAN la que decida cuándo va a haber elecciones anticipadas en España. Quiero decir, va a querer la OTAN... Y Sánchez no se va a querer. Sánchez va a querer el imperialismo quemar el cartucho del PSOE para montar ese pifostio de aumento del gasto militar, recorte del derecho social y que el PSOE quede otra vez... una vez más, porque el PSOE también es un partido corcho que sale a flote después de cada tempestad. Que es un partido útil para Europa. Pero ¿le van a querer quemar en esta tarea o van a decir, pues mira, que se quite el PSOE en medio... Que lo haga el PP. Iremos viendo. Y luego está Junts, cuidado. Que Junts está ahí también amenazando. Y con el tema del sionismo, Junts, cuidado. Ha sido muy beligerante a favor de Israel y unas declaraciones que flipas. Iremos viendo acontecimios, compañero. Bueno, y de momento lo que ya ha hecho el gobierno de España para aclarar dudas. Pero que quede aquí grabado, que yo digo que el PSOE va a hacer el gasto militar de la OTAN. Ahí queda. Ya veremos. El Estado español va a hacer el gasto. Va a hacer el gasto. Pero aquí lo interesante es saber si lo va a hacer el PSOE o le van a dar el golpe al PSOE para unas elecciones anticipadas. Yo digo que no hay ni elecciones, que lo hace directamente. Vale, yo no lo tengo claro. ¿Tú no lo tienes claro? Bueno, no lo tengo claro, pero puede ser. No digo que no pueda ser. Ya veremos. Vale, lo que ha hecho el gobierno de España de momento, para que no haya muchas dudas, ha sido comprar armas por valor de 200 millones de euros a Estados Unidos para regalárselas a Ucrania. Que Zelensky mucho cambia de traje, pero ahí sigue. Ahí sigue, Es un gorrón. Cuidado, sigue, no tiene fondo ese hombre. Mira que dijimos. Todo lo que come. A este se lo cepilla algún loco de la ZOF ahí y tal, nada. Ahí nada, no cae. Madre mía. A ver, lo que está claro también es que mucha tajada tiene que esperar el frente imperialista. Mucha tajada tiene que esperar sacar de Ucrania para no asumir la derrota militar. O sea, realmente, ¿a qué aspiran? O sea, a lo que le diga a Estados Unidos. Ya. Sí, pero Estados Unidos diga, esto se acabó, señores, esto va a ser así, pues ya está. Entonces, Estados Unidos le ha dicho, ustedes fabriquen armas, véndemelas a mí, que yo voy a montar unas guerras y ustedes son el patio trasero mío. Eso es lo que hay.
Bueno, así están las cosas. Bueno, que luego ya hablamos de Venezuela y todo eso, pero Venezuela. Bueno, otro programa. Otro programa no. Venezuela está ahí, ¿eh? Y cómo nos están preparando y cómo tienen lavada la cabeza a la gente para que se acepte o por lo menos se calle ante una agresión imperialista en toda regla. Exactamente. O sea, están ahí los portaaviones americanos en el Mar Caribe bombardeando lanchas bajo una acusación. Porque sí, y aquí no pasa nada. Meten a Petro en el mismo saco y no pasa nada. Esto es un sin vivir. A ver si viene Siñón. ¿Cómo es? El del Zampabollos, que nunca me acuerdo. Que no le llames Zampabollos. Bueno, que no nos está viendo. No nos está viendo. ¿Cómo va a ser nuestro? Nos va a financiar, tío. Ah, vale. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Pues a ver si viene Kim Jong-un a poner un poco de orden. Un poco de disciplina. Disciplina, bien, joder. Disciplina él y que no coma tantos bollos. Venga, pon un poco de música. Por favor, no me jodas. Bueno, ¿qué? ¿Vamos con nuestro invitado de hoy? Venga, Joseba, que te estamos esperando aquí como agua de Bilbao. Yo me voy, vamos. Ah, sí, hay que abrirla Hasta luego. a las nuevas generaciones. Bueno, pues aquí tenemos a Joseba, como decíamos, candidato a tertuliano de Alerta Gorría para esta nueva temporada. Bueno, Joseba, ¿qué tal? Kaixo. Opa, salió. Ongi etorria. Qué casco. Y bueno, no sé, preséntate un poco. ¿Qué edad tienes? ¿Aficiones? ¿Estudios? ¿Trabajo? ¿Signo del zodiaco? Si quieres. Sí, hombre. Pues 38 años, Tauro signo del zodiaco. Ya sabes, ¿no? Que los tauros nos llaman... Cuidado con los Tauro. Leales, muy leales y fieles casi hasta el extremo. Y flexibles. También, flexibles, en vuestras... Sí. En vuestras... bueno. Te veo venir. Que sois unos cabezones buenos, los Tauro. Sí. Yo tengo el placer de conocer a algún Tauro y tanto como vuestra lealtad, valoro vuestra determinación y perseverancia. Bueno, pero cuando se nos da argumentos también sabemos reconocerlos, ¿no? Incluso. Sí, de vez en cuando, para que no os acostumbréis tampoco. Podemos fingir luego una discusión seria en directo, a ver, Venga. con argumentos si los Tauros ceden, si no ceden. Si además os ayuda, ¿no? Para la audiencia y eso. Sí, hay que montar algo gordo. Venga, montar algo gordo. Luego vamos con eso. Venga, me ha gustado. ¿Te gusta el fútbol? Antes me gustaba más el fútbol. Ahora de repente es como que no le encuentro. No lo tienes claro. No. Eres un poco de Donosti también, ¿no? Sí, un poco bastante, la verdad, No, ahora que no soy nadie, la verdad que un poco bastante. Empezamos bien, Sí. Aquí en la cuna de Bilbao. Pero soy de lo mejor de Donosti, te quiero decir, no. Claro. De lo mejor en cuanto a humano, no. La zona también, pero en cuanto a humano. Ya me irás conociendo, ¿no? Ya me iréis conociendo. Bueno, voz de tertuliano y timbre, desde luego que tienes. ¿Ah, sí? Sí. A pesar de ser de Donosti. A pesar de ser de Donosti, estar aquí en tu primera experiencia en las ondas y todavía un poco a verlas venir, que iba a decir. Muy a verlas venir. Todavía. Eso, el timbre. Bueno, pues lo tienes, yo creo que muy adecuado para la radiofonía. Has hecho gárgaras. Sí. Se sabía yo que algo había. Bueno, ya sabes que aquí en Alerta Gorría estamos, la política la vivimos muy desde dentro, ¿no? Somos de esa gente de antes que se levanta por la mañana pensando en cómo joder al Estado. O sea, tú nos ves por la calle y parecemos personas random que transitan sin más por la vida, pero no. O sea, nuestro cerebro está en ebullición con todo el rato diciendo esto aquí, esto allá, pim pam. Claro. Queda gente incluso benévolas. Sí. Queda gente así en Euskal Herria y nos consta también que hay gente incluso peor. O sea, entonces, tú políticamente, ¿dónde te ubicas? O sea, esto es importante para el casting, ¿eh? O sea, aquí hay que ser sinceros y todo esto, ¿no? Ahora. Hay que ser sinceros, lo justo. O sea, ten en cuenta que nuestra audiencia es de 300, 400 personas, que tampoco saque conclusiones precipitadas. Claro. No sé, lo que tú quieras contar. Hombre, pues evidentemente me ubico en un antifascismo muy concreto, muy combativo, muy popular. Ya luego, si quieres, entramos en cómo llegué al conocimiento de las diferentes expresiones que nuestro pueblo ha tenido para organizarse y pelear, pero evidentemente me ubico en un antifascismo combativo, resuelto y bueno, que le da muy de dolor de cabeza al Estado, ¿no? Bueno... Y luego desarrollamos no sé si he dicho mucho, porque me he sentido como... Quiero decir, me escucho vasco, pero me he sentido como gallego, ¿no? Quiero decir, creo que he hablado, pero no sé si he concretado algo. La has dejado un poco votando. Sí. Ahora yo tengo que ir, como buen entrevistador, bueno, podríamos profundizar en eso. Cuando hablamos de antifascismo, ¿ese antifascismo cómo lo concibes tú? ¿Desde la institución, desde la calle,
desde lo popular, desde lo sistemático, no sé cómo decir. Muy de calle. Es compatible. Sí, bueno, muy de calle, muy popular y sobre todo cuando... un buen termómetro para saber qué da o qué no da dolor de cabeza al Estado es saber cómo lo enfrenta, ¿no? O sea, si el Estado te da de palos, algo estás haciendo bien, ¿no? Y para mí mis referentes han sido gente que ha tenido un claro enfrentamiento y por lo tanto unas claras consecuencias también, ¿no? ¿Qué gente? ¿Se te ocurre alguien? Pues hombre, sí. Se me ocurre el MLNV en sus buenos tiempos, se me ocurre el Partido Comunista de España reconstituido, que tiene todavía presos y presas en la cárcel, ¿no? Bueno, gente que, ¿no? En su momento los comandos autónomos anticapitalistas, gente que desde su óptica consideraban que hacían aportes, bueno, significativos y dando lo mejor que tenían, ¿no? Para intentar cambiar esta mierda de situación, ¿no? Movimientos y expresiones políticas que también están ahora en un ciclo, vamos a decir, de... No sé si de retroceso, de estancamiento, el MLNV, pues no sé, creo que está siendo un proceso bastante evidente. Está como desgajado también, ¿no? En varios destacamentos. Sí, hay por ahí expresiones. Luego lo que es el ámbito del PCR, hombre, aquí hablando con mucha prudencia también. Bueno, sabemos que está ahí, pero... Claro, se puede saber muy poco porque el PCR en cuanto a clandestino, pues evidentemente no se puede saber mucho, ¿no? Ya, por eso. Yo por lo menos no sé mucho, pero... Yo menos. No, aquí nadie sabe nada. No es una peli de Amenábar. Nadie conoce a nadie, ¿no? Nadie sabe nada, nadie... Bueno, esa sombra... Es que la libertad de expresión también está como está, entonces... Pues la de acción política ni te cuento. y lo que me queda la duda es que fue de los comandos autónomos. Esos siguen, ¿no? No. Bueno, yo creo que hay que decir, ya no sé si es el momento, que también hay una, ¿cómo decir, Joseba? Característica, condicionante. Un condicionante que te marca, ¿no? Un poquillo también en el día a día, ¿no? Sí. Hay algo por ahí que... Hay algo por ahí. Y la vista, ¿no? Que no acaba de... No termina de... No mejora. No se termina de ver claro, ¿no? No se termina, ¿no? Y bueno, pues ¿hasta qué punto marca eso? Bueno, Joseba es invidente, es una persona que eso, no ves absolutamente nada. Absolutamente nada. Y bueno, me supongo que en el ámbito personal, pues eso te marca por completo, ¿no? Sí, desde luego se puede abordar desde muchas vertientes, ¿no? Pero evidentemente el no ver marca tu vida en cuanto, pues, empezando por la libertad de movimiento, que dependiendo del tipo de vida que lleves se tiene más o se tiene menos, hasta ¿no? Lo que hablábamos ahora un poco entre bromas y en serio también, ¿no? Que es esto de la concienciación, del acceso a las fuentes de información. La verdad que es un marcaje constante, pero bueno, si tienes determinación... Decía un escritor, yo creo que era de algún país de estos de Centroamérica, El Salvador o algún sitio de estos, ¿no? Que el hombre, salvo cuando está inconsciente, siempre puede dar más, ¿no? Entonces está claro que bueno, dificultades siempre va a haber, pero mientras haya espíritu para superarlas o para hacerles frente, también habrá margen de acción, ¿no? Y eso es un poco lo que tienes que hacer, o lo que yo creo, o lo que yo hago con los condicionantes que pueden surgir de la discapacidad, ¿no? El movimiento, ¿no? Es decir, la libertad de movimiento, cuando hablo de movimiento es libertad de desplazamiento, ¿no? De un sitio a otro, que solo te puedes desplazar cuando te enseñan los caminos, hasta lo que supuso Internet para poder, pues eso, ¿no? Tener acceso a fuentes tanto de lectura como de análisis, como de noticias, como de estudio más serio, ¿no? ¿Tú no has visto nunca? O sea, quiero decir que no es que pierdas la vista en un momento dado. O sea, no tienes la experiencia de... No, o sea, ver en físico no. Sí que es verdad que hasta hace 10 años veía claridad por el ojo derecho, que puede no parecer mucho, pero para mí lo era. Era todo una señal de orientación, ¿no? Sabías desde cuando un día hacía con mirar por la ventana 2 segundos, ya sabías si el día estaba nublado o claro, y ahora de repente es como que todo eso lo pierdes y es como una especie de profundización en el aislamiento. Pero bueno, a mí no me supuso demasiado bajón porque eso sí me lo veía venir. O sea, lo había hablado con otros colegas y además sabía cómo afrontarlo y no me pilló de sorpresa. Bueno, has hablado de Internet, has hablado del acceso a fuentes, etcétera, de lectura. No sé, ¿de qué mecanismos dispones? ¿A qué recurres
para tener acceso a esas cosas que en un momento dado para las personas que no tenemos ningún problema de visión son tan elementales como coger un libro, una revista, leer y a ver qué pone, un panfleto o lo que sea. ¿Tú cómo haces para poder tener acceso a esa información? Porque has dicho que tienes una inquietud y que te preocupa formarte. ¿Cómo haces? Pues gracias a un sintetizador de voz que se llama JAWS en inglés, que ahora no sé si quiere decir mandíbula, no sé dudo si es mandíbula o no sé, escuché por ahí. No, yo de inglés lo justo, chao, arrivederci. Yo también, y cuatro palabras, por eso, bonjour y petit comité, ¿verdad? Eso es. O sea que poco más. Y politburo. Eso es. Pues básicamente de eso se trata, ¿no? Un programa que con una voz un poquito mecánica, no como estas de ahora que la inteligencia artificial es una maravilla lo que consigue, ¿no? Pero una voz mucho más rudimentaria que esa. En mi caso, pues empezó todo esto en el 2001, ¿no? Cuando tuvimos acceso a internet en el instituto. En Donosti fue a la vez que en el resto de sitios, ¿no? Para eso increíble, increíble. Sí. Nos dejaron, ¿eh? Es una rara avis, pero pasó así. Alguien pensó que también teníamos derecho. Sí, vamos a ver estos por dónde salen con el tema de internet. Y oye, y normal, bien, no ha habido problema. ¿Y qué supuso? ¿Qué supuso internet? Pues la verdad que la hostia, ¿no? O sea, supuso, como bien decías tú, ¿no? El de repente tener acceso a un periódico que para nosotros era impensable. Bueno, yo hablo por mí, pero sé de muchos más compañeros y compañeras que estaban en esa situación, ¿no? De repente tener acceso a un periódico, tener acceso a yo que sé, a revistas, para nosotros era algo tan sencillo para vosotros como ir a cualquier bar y cogerlo y poder leerlo o no. Para nosotros el acceso a internet y a este programa o a este sintetizador de voz supuso la diferencia entre el aislamiento o el conocimiento del mundo, ¿no? Entiendo que el sintetizador de voz lo que hace es coger un texto que tú seleccionas y lo traduce a audio, ¿no? Eso es. O sea, básicamente funciona así. Eso es. No con unas voces tan bonitas como las nuestras. Ya. Pero bueno. Claro, pero hay que seleccionar el texto también, ¿no? Hay que seleccionar, hay que ir navegando por los diferentes menús o por los diferentes programas, ¿no? Entrar a internet, las diferentes páginas o a Facebook. ¿No? Es ir con una serie de teclas que se llaman, no penséis mal, se llaman comandos rápidos. Pues, comandos de acción inmediata. Eso es, muy inmediata. Pues es ir, como dices tú, seleccionando, ¿no? Yo qué sé, se me viene a la cabeza un periódico, ¿no? Sección economía, sección deportes, sección cocina. Tú vas seleccionando y te va leyendo lo que... Vale. Por líneas, por párrafos, tú ya vas eligiendo. Entonces, claro, pasas de tener un acceso rudimentario y cortito y confuso, porque no es habitual para ti, y pasas a tener curiosidad por 4 cosas, ¿no? Los primeros meses yo me acuerdo que no sabía bien qué mirar por internet y luego lo que me faltaba era tiempo, ¿no? Porque a medida que te vas acercando a fuentes de información se va disparando la curiosidad también, ¿no? Has hablado de también, como me ha parecido entenderte, o sea, como para otros compañeros y tal, o sea, tenéis una relación estrecha las personas. Hombre, me supongo que no todas las personas invidentes de una zona os conoceréis perfectamente, pero bueno, supongo que también igual a través de algún tipo de asociación, etcétera, sí que tenéis algún lazo, ¿no? Sí, el punto de encuentro en común sería la ONCE, pero luego evidentemente como pasa con otros sectores de la sociedad, pues con algunos te relacionas más, con otros te relacionas menos, y luego tú mismo, ¿no? Cuando vas más o vas menos al lugar, pues dependiendo de eso y de la solidez que hayan alcanzado las relaciones personales, se mantiene más o se mantiene menos, ¿no? Yo ahora mismo estoy bastante asocial con respecto a mi colectivo, si se puede llamar así, pero sí, claro. ¿Trabajas en la ONCE? No, ahora no. Ahora no, pero sí es otro melón ese, ¿eh? Ya, sí, no sabía si preguntar o no. Igual estás montando ya la 12 o... Sí, va a haber que hacer algo así porque desde luego en la 11 cada vez hay menos sitio, ¿eh? Para ese sector tan típico nuestro que era el de los cupones, ¿no? Sí. Cada vez hay menos sitio ahí. Ese sería otro melón, ¿eh? Eso es otro debate muy bueno. Y bueno, para una persona invidente, que visto desde fuera, claramente pues te enfrentas a un montón de dificultades. Que el día a día, pues desde el principio de los tiempos se convierte pues en una tarea a veces complicada, ¿no? Ya de por sí, desenvolverse en la cotidianidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que te lleva a ti o cómo se da ese proceso también de politización, de aproximación a la política, de querer saber? O sea, no sé si lo has vivido en casa, si ha sido algo que te ha llegado también por el eco de lo que podía sonar en Donosti en esos 2000, ¿no? En los que
ya tienes una edad, ¿no?, en la que se puede alcanzar o tener ya una toma de contacto con la política. ¿Qué es lo que te lleva a ti? O sea, ¿cómo te metes en ese jaleo de politizarte? Pues precisamente por eso, ¿no? Precisamente por internet, ¿no? Yo me acuerdo que pues en el año 2001-2002 tuve el acceso a internet en el instituto y en mi casa se puso en el 2004, nunca me olvidaré del año, ¿no? Y bueno, pues al principio pues inquietudes políticas siempre las había tenido. En un principio estaban muy escoradas o muy centradas, muy enfocadas en el MLNV y con unos conocimientos muy, bueno, pues vamos a decir, parcos, ¿no? Yo conocía el MLNV a través de la ETV. No sé si es necesario dar más explicaciones o nos hacemos una idea. Oye, había alguna voz de alguna que presentaba el Teleberry que estaba muy bien, pero vamos. Sí, la ETV ha tenido muy buenos timbres. Eso es. Pero vamos, no es la mejor fuente para conocer el... Desde luego no es la más fiable. No es muy... De verdad, es un poco, ¿verdad? Es un poco partidista y no precisamente de ese lado. Pero bueno, yo me acuerdo que eso, tener acceso a internet, y ya yo me acuerdo que pues eso, ¿no? Tenía esa inquietud más o menos aprendida, que de casa algo siempre te llega, pero no fue tampoco, no era nada sólido, ni mucho menos solidificado, ni estudiado. Y yo me acuerdo que internet fue un revulsivo total. Me acuerdo que a lo primero lo que pude acceder fue a Gara y a Berría. En aquellos tiempos Gara para mí era más legible que ahora. Y bueno, joder, no sé, ¿no? Una cosa es leer o escuchar las noticias con extractos entresacados de comunicados o tal, y otra cosa es poder leer directamente los comunicados de las organizaciones, que para mí fue todo un... No quiero ni usar la palabra descubrimiento, fue toda una revolución. Y despertó mucho mi conciencia, me aguijoneó, esto me indicó, me incitó a querer saber más. Y bueno, es tan sencillo como que se ha mantenido, ¿no? Ese proceso de lectura, ¿no? Empezó siendo una lectura un poquito esporádica y luego ya fue siendo un poquito más de estudio, y eso ya motivó una solidificación y un interés más serio y que se haya mantenido hasta ahora, ¿no? ¿Y en qué momento te encuentras ahora respecto a esta, bueno, en relación a la política? Sin entrar en detalles, sin profundizar si no quieres, pero bueno, como después de ya años formándote, comparando esto con lo otro, también viviendo pegado a la realidad de Euskal Herria, a la propia evolución de los procesos históricos, por decirlo de alguna manera, ¿cómo te sientes ahora en relación con la política? Pues muy activo, ¿no? Muy activo, siguiéndola mucho. Algunas situaciones me preocupan mucho también. Y bueno, con una convicción muy clara, que es que bueno, mi suerte está unida, ¿no?, a la de las clases obreras y populares, ¿no? Lo tengo muy, muy claro. Entonces, en la capacidad o en la medida en la que seamos capaces de organizar y de incidir y de ¿por qué no, ir por encima de las diferencias y priorizando lo que nos une sobre lo que nos separa, pues podremos darle la vuelta a esto, o por lo menos hacer frente a los planes de toda esta basura que se cree que no va a tener oposición, ¿no? Que quieren pacificar ese famoso patio interno, ¿no? ¿Qué situaciones te preocupan? Pues me preocupa muchísimo el tema de Palestina, me preocupa el tema de Venezuela, que parece que están ahora en un muy peligroso juego de... Bueno, está Trump, me refiero, ¿no? En un muy peligroso juego de incremento de la tensión, con mucho gesto militar. Que estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban, ¿no? Es como entrar en el hospital, sabes cómo entras, pero no cómo sales, ¿no? Y bueno, pues evidentemente también la situación de Euskal Herria, vivo mucho sus diferentes tiempos organizativos, esos diferentes procesos del pueblo. De cómo... Venga, destápate aquí como investigador, como analista serio, ¿cómo ves la realidad así? También métete hasta el barro donde tú quieras, ¿eh? Dicen que este sitio donde nos encontramos descansa sobre una capa de fango de las inundaciones del año 83, que se ha quedado ahí, vamos a decir, anquilosada. Y bueno, pues igual es el sitio más idóneo para chapotear un poco en el lodazal, que es ahora mismo también la situación político-organizativa en Euskal Herria. ¿Cómo ves ese pastel? Pues lo veo como un pastel con muchos trozos, ¿no? Y veo a mucha gente intentando unir, intentando tal. Y luego también veo gente que a mi entender no ha perdido nunca los principios y ahí sigue, ¿no?
Yo qué sé, es que me parece feo dar nombres, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues mejor dueño de los silencios que preso de tus palabras, ¿eh? Eso es un consejo que siempre damos en Y Alerta además, Gorri. si tengo que volver, también está muy bien pensado. No Sí, puedo sí, mojarse sí. demasiado. Pero bueno, Eso sí, es, sí, oye, podemos hacer una segunda parte. Oye, Joseba, respecto a lo del otro día, nos gustaría que profundizaras en esto que dijiste. Bueno, yo creo que la metáfora de los pasteles y de los muchos trozos no ha estado mal. Ah, Tampoco. ¿no? Vale, bueno, te quería hacer una pregunta un poco personal también. No sé, igual también es un poco, yo qué sé, me vas a mandar al carajo, vas a decir, tú cómo flipas. Pero tú crees que... Si no, luego hablamos del talonario, del cheque también. Sí, igual, sí, bueno, igual eso- ahora hay un cambio, con Sí. esa pregunta. Si hay que borrar algún cero, se borra. No, pero ¿tú crees que tu invidencia, el hecho de no ver imágenes, te ha hecho desarrollar alguna cualidad, alguna sensibilidad distinta a la que podamos o a la que puedan tener en general las personas que sí ven? No creo que sea distinta, sí creo que es más entrenada. O sea, yo creo que todos tenemos la capacidad de escuchar y todos tenemos la capacidad de analizar. Lo que aquí marca la diferencia es hasta qué punto creemos que lo necesitamos, ¿no? O hasta qué punto las otras fuentes de entrada de información lo hacen posible. Es decir, la vista es el primer elemento de entrada de información y es potentísimo. Yo diría que el 95% de la información como mínimo entra por los ojos. Entonces eso distrae mucho al cerebro. ¿Qué quiero decir? Que yo, por ejemplo, al no ver nada, me veo más obligado a poner mucha atención a los tonos, a las pausas, a las respiraciones, a las formas de decir, a lo que se dice y a lo que no se dice. Entonces creo que todos tenemos esa capacidad. Pero en mi caso, si bien es verdad que tengo que usarla o que utilizarla para compensar lo que no puedo ver con los ojos, creo que todos podríamos hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que en mi caso la necesidad es sí o sí, ¿no? Sí, sí, pues tiene mucho sentido, desde luego, lo que acabas de comentar. Pero voces y todo, perdona, voces y todo, formas de ayudarte, o sea, ya la forma en la que alguien te agarra a la hora de ir a cruzar una calle, por ejemplo, ¿no? Te dice mucho, ¿no? De cómo es la persona, de si está ayudándote por voluntad o un poco por obligación. O sea, o sea, quiero decir que la capacidad de fijarse, la lógica deductiva también, o sea, creo que son cosas que tenemos todos, pero que, pues lo que te digo, ¿no? O sea, al no ver tienes que desarrollarlas sí o sí para suplir. Y a mí me va muy bien, la verdad que me va muy bien. Bueno, sueles acertar también en tus, ¿no? En tus Sí, sí. pronósticos y en tus augurios. Obligado estoy, claro. ¿Qué remedio me queda? Vale, vamos con una serie de preguntas, ahora que te hemos conocido un poco más, ¿no? Que la audiencia también te está conociendo, está conociendo a Joseba. Sí, pues bueno, además no se oyen ronquidos, está bien ni nada, es tremendo. no, bueno, no sabemos. Esto es una incertidumbre que siempre tenemos. O sea, También es verdad que hay que saber alguno, vivir con yo ello. yo con muchos podcasts me he quedado dormido. Seguramente que hay También alguno. es bonito eso, que se quedaran dormidos Sí, con nuestra oye, si voz. ayudamos a alguien a dormir, incluso a soñar. Qué bonito. Y tú ahora también estás soñando, ¿no? Está ahí de fondo lo que estamos diciendo, estás soñando con la revolución. Ay, pim, pam. Hostia, la verdad que es que ¿Eh? qué bien planteado, A tope. qué bien traído. Dime. No sé, hablabas de cosas que te preocupan, pero vamos con unas preguntas así un poco para ver, para entender cómo interpretas tú, cómo analizas, por ejemplo, el auge del fascismo, ¿no? Porque dentro de ese auge del fascismo parece, ¿no? Que era lo que te definía al principio, con lo que te definías al principio como antifascista. Sí. Parece que habría como dos corrientes, ¿no? Una corriente que habla de pues de un auge del fascismo a nivel mundial, un fenómeno global que está ligado a la crisis económica del capital, ¿no? Y hay quien habla también, o sea, no todos los que, o sea, sin negar esto, pero no todos los que hablan de esto hablan también, por ejemplo, de un Estado fascista, ¿no? En el Estado español ya concretamente. Pero parece que hay ciertos sectores que dicen, no, pero es que cómo va a ser el Estado fascista, porque no hay de elecciones, se reconocen formalmente ciertas libertades. ¿Tú cómo ves esta aparente dicotomía, ¿no? Entre unos y otros, o más que entre unos y otros, entre una posición, entre un análisis y el otro? ¿Son complementarios, son excluyentes? ¿Vivimos en un estado fascista, aunque haya elecciones? No lo sé. Bueno, para mí, lo que la historia me ha ido enseñando y lo que he podido ir interpretando a través de muchísimas y muchísimas lecturas y actitudes, y además luego también de conocer a personas, ¿no? Porque no todo se puede aprender leyendo papeles, ¿no? La vida me ha dado oportunidades, me ha brindado oportunidades de ir conociendo a personas que, como he dicho antes, desde su punto de querer aportar, lo han dado
lo han dado todo y lo siguen dando, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha enseñado todas las fuentes de recolección que he podido tener, entre documentales y personales, ¿no? Es que la caracterización del Estado suele reflejar el nivel de confrontación que tú estás dispuesto a tener con él. Porque si tú deduces o llegas a la conclusión de que estamos viendo en un Estado fascista, a unas determinadas formas de expresión política le va a seguir otra forma de confrontación, ¿no? Entonces, lo que no se puede es decir que vivimos en un Estado fascista y seguir pretendiendo vivir cómodo después. Porque si tú llegas a la conclusión de que estás en ese tipo de estado, le van a seguir unas formas muy concretas de determinarlos. Y no estoy hablando de, como van a pensar muchos, de un pim pam pum, ¿no? Bueno, esto lo decía Ayuso hace poco, además. Y Pradales, ¿no? Pradales le dijo lo de pim pam pum. Sí. Eso lo hemos oído todos. Ayuso en Chum, pim pam pum. Lo dijo. Sí, lo dijo. Todos. Lo dijo. Muy acertada. Quiero decir que la forma de confrontación es mucho más, ¿no? que una expresión armada concreta. Que además este pueblo e incluso el conjunto de España es muy rica en esto, ¿no? Se podría analizar. Pero me refiero que también hay actitudes de resistencia política muy resueltas que te van a hacer vivir incómodo y bueno, para mí bueno, no sé, quiero decir, cuando hay gente que hace política desde la clandestinidad y otra gente que no, yo me pregunto, ¿esto por qué pasa? O sea, ¿los de la clandestinidad eligen voluntariamente complicarse la vida o no saben que hay métodos más fáciles o más cómodos? Bueno, pues creo que no. Creo que lo que hacen es llegar a una serie de conclusiones histórico-políticas que les hacen tirar por ese camino y lamentablemente, aunque pueda sonar un poco reduccionista, que está de moda decir ahora también esta palabra. Sí. Cuando dices algo conciso y claro. Y ayuno intermitente, son de las cosas de más de moda últimamente. Sí. No hay día que no digamos 4 veces cada una de estas 2 palabras. Es tremendo. Digo 4 porque a partir de 4 me lío, no sé contar más. Pero quiero decir que, la cosa es que lo que decía, ¿no? Depende de qué tipo de análisis hagas, le va a seguir una serie de formas. Entonces, yo creo que la gente que más resueltamente llega a una serie de conclusiones, pues lo enfrentan y se les complica mucho la vida y por algo es, ¿no? Por algo es. Bueno, pues ahí está esa reflexión interesante. ¿No te has mojado sobre si vivimos en un estado fascista o no? Sí, vivimos. Me mojo totalmente. Y entonces luego ya toca desarrollar todo lo que has comentado. Eso es. Bien. Otro tema caliente es el tema de la ofensiva imperialista. Parece que en esto también hay un consenso, ¿no? O sea, podríamos hablar de un imperialismo abanderado por los Estados Unidos, con sus conexiones con el Reino Unido, pues como estamos viendo también la colonia sionista de Israel, sus tentáculos también en la Unión Europea cada vez más claros, ¿no? Que derriba gobiernos, que desestabiliza regiones. Pues ahí tenemos lo que está pasando en Oriente Medio, Asia Occidental, etcétera, lo que está pasando en el Mar Caribe, bueno, y en tantos otros lugares, tanto en el presente como a lo largo de la historia, ¿no? Bien, en esto más o menos hay un consenso, pero luego hay quien dice que sí, que eso es así, pero que también hay un imperialismo ruso histórico, ¿no? Que también ha tenido un afán expansionista. También hay un imperialismo chino que está en ascenso, pues gracias a su desarrollo económico, implantándose en cada vez más regiones del mundo. Entonces, pues que esto último también determinaría las tensiones geopolíticas, ¿no? O sea, por un lado estaría un punto de vista que habla exclusivamente de un imperialismo, por decirlo de alguna manera, y hay otro punto de vista que habla de tensiones interimperialistas entre diferentes potencias o entre los diferentes polos, vamos a decir, mundiales. ¿Tú cómo ves esta cuestión? Bueno, si me permites aclarar una cosita que antes con esto de los ayunos intermitentes y tal se me ha quedado un poquito coja. Decía que aunque sonase reduccionista, ahora voy a enlazar con la pregunta que me lanzas, aunque sonase un poquito reduccionista, te decía que a determinadas formas de entender el Estado hay determinadas formas de confrontar. Y aunque sonase reduccionista, las personas, o sea, el Estado solo persigue a quien le hace daño de verdad, ¿no? Otra cosa es que investigue y sepa lo que dice todo el mundo, porque infiltra hasta las organizaciones menos combativas. Pero persigue y con verdadera saña a las personas que mantienen unos principios ideológicos que al Estado le duelen y que el Estado los tiene por enemigos estratégicos, ¿no? Entonces,
hay presos que no van a salir nunca y hay otros que están saliendo ya, y hay organizaciones a las que no se les deja respirar y hay otras que entran en el sistema. Y eso, para mí, mojándome un poquito más, que es lo que me pedías en la pregunta anterior, pues bueno, quien quiera entender está entendiendo, ¿no? A qué organizaciones se les está dejando moverse, a cuáles no, y aunque suene reduccionista o simplista, creo que no lo es. Creo que hay una línea política muy clara que decide y que se aplica contra unos sí y contra otros no, y eso por algo es. Eso está impulsado por el movimiento y por el tipo de movimiento que tengan estas organizaciones, ¿no? Y contestando a la pregunta que me hacías, bueno, yo creo que estamos asistiendo a... Hay que preguntarse qué buscan unos y qué buscan otros, y hay que poner mucha atención en cómo actúan y proceden unos y otros, ¿no? Es evidente que el imperialismo, ¿no?, yanqui, que lo tenemos muy identificado muy claramente, o el europeo, responde a un determinado tipo de actuación, y el supuesto imperialismo ruso tiene otras formas de actuar, tanto que para mí no es imperialismo, ¿no? Que yo sepa, Rusia no está atacando militarmente a otros países para apoderarse por la fuerza de sus recursos, no está esclavizando a sus habitantes, y bueno, y luego hay que ver la política que mantiene tanto unos como otros hacia ese patio interno que hemos mencionado antes, ¿no? Entonces, creo que aunque es verdad que, bueno, alguna gente puede prestarse a confundirse un poco, si ponemos atención a qué persiguen unos y qué persiguen otros, se puede llegar a unas conclusiones, ¿no? Es verdad que estamos en un momento de no lo vamos a ver mañana, ni pasado, ni al otro, pero sí que estamos en un momento de muerte de un orden, que es el que estamos conociendo, el que hemos conocido estos últimos 80 o 90 años, y nacimiento de otro, ¿no? Ese famoso multilateralismo y ese famoso, ¿no?, los BRICS. Es verdad que evidentemente siguen siendo alternativas dentro del propio capitalismo y que no van a ser la panacea, eso es obvio, ¿no? Pero bueno, es evidente que es diferente a lo que hay hasta ahora, ¿no? Entonces eso requiere para mí un análisis, unas preguntas y unas reflexiones. Entonces, creo que a la hora de calificar a países que están surgiendo en esta nueva oleada como imperialistas hay que tener mucho cuidado, porque en algunos casos puede que lo vayan a acabar siendo, o hay algunos indicadores que apuntan, pero de momento no lo son, y de momento la gente que coja un mapa y mire, por ejemplo, cuántas bases militares tiene Estados Unidos en países que no son el suyo, y cuántas tiene, por ejemplo, Rusia, o cuántas tiene China, y para qué son esas bases, ¿no? Y bueno, podríamos ir obteniendo un poquito el aclarado del mapa, ¿no? De quién es y quién no es, y de qué manera se emplean, ¿no? Bueno, China tiene una en Djibouti, si no me equivoco. Una. Estados Unidos no sé si tiene 2.000 o... Bueno, está igualada la cosa, ¿eh? Sí. Pues, Joseba, no sé si nos vamos a ir despidiendo. No sé si conocías a Alerta Gorría. Sí, has estudiado los podcasts para pillarnos el punto, ¿no? Digo, por las respuestas más o menos que enlazan un poco con lo que es la idea, que es la idea que solemos trasladar aquí también, un poco en relación a estas cuestiones. Pues me alegro que hayan enlazado, ¿no? Sí, yo creo que más o menos la reflexión es compartida. O sea, sí, que... ¿no? Al final hasta me he mojado un poco y todo. O sea sí. ¿Conocías a Alerta Gorría? Sí. Había escuchado algún que otro podcast. También me había estudiado, algún que otro. No sé qué. O sea, venías a probar. Sí. Bueno. Parche, ¿cómo lo ves? Bien. Pasamos de tiempo ya casi. Bueno. Pues nada, por cuestiones legítimas y logísticas, todos los programas no, pero cuando quieras, aquí tienes unos amigos y desde luego también un micrófono abierto, que viene muy bien esto del micrófono abierto para resistir las embestidas del día a día, ¿eh? Viene muy bien. Me consta que alguna cosa hayas hecho por ahí tú, ¿no? ¿Cómo es? Outsider, o ¿cómo es? Freelance en el ámbito periodístico, ¿alguna entrevista tienes por ahí grabada? Sí. En julio pude hacer una entrevista que hasta ahora es inédita a Manuel Pérez Martínez, que se le conoce como Cámara de Arenas, que es el secretario general del Partido Comunista de España reconstituido, y la verdad que fue un auténtico placer. Manuel Pérez Martínez, que también le entrevistamos desde Alerta Gorría, o sea que esa entrevista, si te parece bien que la subamos a iVoox, la subimos. A mí me encantaría. Bien, pues ahí queda. A mí me encantaría, y a la causa obrera y popular haría un gran favor también. Bueno, pues estaremos pendientes de escucharla. Y hasta aquí ha sido todo. Un auténtico placer.
tenerte con nosotros y seguimos en contacto. Solemos decir, nos vemos en las calles, nos vemos, nos abrazamos, nos sentimos y codo con codo en la lucha nos encontraremos, Joseba. Espero que nos veamos, espero que nos abracemos y nada, daros las gracias para finalizar y deciros que hacen falta programas como el vuestro y nada, que he estado realmente muy a gusto, o sea que mía, esker benetan. Zuri, hurrengo arte. Aio.